Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Ernesto Bersuski, que es ortopedista del Servicio de Patología Espinal del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. El tema lo han pedido muchos de ustedes y es precisamente las malformaciones de columna vertebral. ¿Qué tal? ¿Cómo te encontrás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte acá en el programa. Lo mismo para mí. Y yo te comento que cuando venís nos llaman de todas las provincias. Primero agradeciendo que operaste de columna al hijo, a la mamá, etcétera. Y por otro lado, por suerte lo encontré. ¿Dónde está ahora? Así, tal cual como yo te lo digo, a partir de que sale el programa, yo tengo una semana atendiendo el teléfono. Habla muy bien de vos. Muchas gracias. Bien, ¿hay muchas malformaciones de columna? Bueno, malformación es aquellos defectos anatómicos que se presentan ya en el momento del nacimiento. Por suerte, digamos, no es lo más frecuente. Dentro de las deformidades de la columna vertebral, en los chicos, ¿no? Por supuesto, los problemas en general se presentan después de la primera infancia, ya arriba de los 8, 9, 10 años. Ahora, lo que es malformación no es tan frecuente. En general eso ocurre durante ya la vida embrionaria, no en general, sino en la constante, ocurre en la vida embrionaria, alrededor de la tercera a la sexta semana de vida intrauterina. Hay problemas en el feto y a partir de ahí se desarrolla la columna mal. O sea, se puede desarrollar con algún fragmento de una vértebra de más o de menos, o que la columna no está segmentada, entonces hay vértebras que nacen ya pegadas, y eso altera no solamente el crecimiento de la columna, sino además le va a producir, si la alteración es asimétrica, va a producir una curva vertebral, que es la famosa escoliosis, que va a ir aumentando en la medida en que el chico crece. Y Bersuski, ¿esto de pronto puede ser hereditario o no? Las malformaciones no son tan hereditarias. Ajá. En realidad, esas escoliosis que empiezan después de los 8 o 9 años de edad, esas sí son genéticamente determinadas. Esta escoliosis se presenta en el 3% de la población general, pero si alguno de los padres tiene escoliosis, se va a dar en el 25% de los chicos. ¿Son las llamadas idiopáticas? Esas son las idiopáticas, Ajá. que no son tan idiopáticas. Idiopática significa de origen desconocido, pero ya sabemos en este momento que son genéticas, que tienen todas un origen genético. Y las otras, las congénitas, o sea, las que tienen malformaciones, no, en general no son hereditarias. Es algo que le produjo esa alteración al embrión en ese único momento, en la tercera o sexta semana, y que en general no está determinado por la herencia. Es como una especie de accidente. ¿Y no se sabe el por qué? O sea, ¿cuáles pueden ser las causas? Y son varias. En general es o una alteración en la irrigación de la médula y de la columna. Por ejemplo, la mamá se infectó con algún virus. Ajá. Por ejemplo, una gripe con ciertas características, o inclusive patología que ya nosotros sabemos que produce alteraciones como la rubiola materna durante el embarazo, sobre todo en las primeras semanas de vida. Y son patologías que pueden afectar o no a la madre. En general, el chico concurre con su malformación sin un antecedente familiar. Y como la tecnología avanzó tanto, de pronto ya en el útero materno se puede visualizar. Si la malformación es muy extensa, muy grave, sí. Por ejemplo, la peor de todas en cuanto a su gravedad es el mielomeningocele. El diagnóstico se puede hacer por la ecografía o por algún análisis, alfa-fetoproteínas, por ejemplo, pero en general se puede hacer bastante precozmente el diagnóstico. Y de hecho ya hay, no con mucho éxito, pero ya se están planteando algunos tratamientos intrauterinos, ¿no? Sí, cirugías lo he intrauterinas. escuchado. Y, por ejemplo, sabemos que avanzó mucho la tecnología, la ciencia,
Antiguamente, 20 años atrás, era un tabú decir, bueno, lo podemos operar, y si se opera, ¿a partir de cuántos meses? Y depende mucho del tipo de malformación y cuál es su progresividad, digamos, ¿no? Ajá. Las muy graves ya a los pocos meses se pueden operar. El problema más serio es que en este momento la mayor parte de la tecnología en cuanto a la cirugía de la columna se basa en la colocación de implantes metálicos, o sea, tornillos y esas cosas, ¿no? Y el tamaño de las vértebras de un lactante o un recién nacido es mínimo y los tornillos requieren una cierta estructura para que mecánicamente sean útiles, que a veces es incompatible con el tamaño de la vértebra, ¿no? Así que uno tiene que sopesar todos estos elementos y confrontarlos con la gravedad del paciente para ver cuál es el mejor momento. Pero es muy variable. Es muy variable. ¿Y por qué la familia, no es cierto, se asusta mucho cuando dicen, bueno, tiene un problema en columna? Bueno, en principio las escoliosis idiopáticas famosas, que es la consulta más frecuente, solamente un 20% son progresivas. El 80% no son progresivas, esas son las que se tratan muy bien y con gran éxito, con natación, con gimnasia o con una pulsera de cobre atado a la muñeca derecha. Porque... ¿Cómo es esto? No entiendo. Me refiero que como el 80% no son progresivas, hasta si le damos una aspirina tampoco va a progresar. Perfecto, un placebo sería la pulsera. La pulsera de cobre. Claro, porque si no mañana compran todo la pulserita al nene. No, quizás no me entendí bien. La idea es esa, ¿no? Que realmente cualquier cosa anda bien porque el 80% no son progresivas. De todas maneras, es muy difícil establecer en un niño pequeño si la curva va a ser progresiva o no. Así que de todas maneras tiene que ser controlado mientras está creciendo. Sé que los problemas de columna después acarrean graves, no graves problemas, sino que dolores, desgastes de cadera. ¿Qué tratamiento, por más que esté, digamos, en un punto que no avance, qué tratamiento pueden recibir? Que no sea el tradicional, ¿no es cierto? Bueno, si la curva es no progresiva y tiene realmente dolor, esos dolores en general se alivian ahí con gimnasias tanto comunes como especiales de acuerdo al caso, pero lo mejor que puede hacer un paciente con una escoliosis leve que molesta es justamente mantener una vida activa, darle a su cuerpo una cierta importancia como para mantener la columna lo más elástica posible, eso significa moverla, y al mover los discos... los discos no tienen vasos, no se nutren por sangre que les llega, es por líquidos y por el propio movimiento entre las vértebras. Así que mover la columna y mover los discos significa que le estamos dando alimentación, tanto a la columna como a los discos, que es lo que realmente sufre durante todo el proceso de la vida. Claro, yo recuerdo hace 35 o 40 años atrás cuando un chico tenía... en el secundario, ¿no? Un promedio de edad 12, 13 años, que es cuando yo creo que digamos que la columna se tuerce más o la descubren, ¿no? En el primer crecimiento. Sí, es cuando más aumenta, es en el momento del pico de crecimiento puberal. Yo recuerdo que, bueno, los profesores de gimnasia lo primero que decían, no podés hacer gimnasia. O sea, se ha avanzado, ¿no? Es un grave error. Claro. Porque, número uno, que no es un chico lisiado. Y en general, o sea, tener una escoliosis idiopática significa ser una persona totalmente sana con una columna torcida, nada más. O sea, tiene su hígado bien, sus pulmones bien, su corazón perfecto, sus riñones, es un chico sano con un problema esquelético que encima es estable. O sea que tiene que hacer la misma vida normal que hace cualquier otro. Más aún, yo tengo chicos con escoliosis que son deportistas y algunos de ellos han llegado a lugares importantes en el deporte. Bien, después hacia el final del programa, mito o realidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la mochila? ¿Qué pasa cuando decía curvatura de columna de las maestras porque llevaban, o sea, los estudiantes, ¿no es cierto? Muchos libros y por eso quedó torcido. Hacia el final me vas a contar los mitos. Perfecto.